Seguimos, amigos, en A Diestra y Siniestra, en Plano Informativo Radio, con Filiberto Juárez Córdoba y Marco Antonio Hernández Morales. El día de hoy platicamos con Jorge Shafino Isunza, quien es delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en San Luis Potosí. Marco. Sí, preguntarle aquí al delegado, Sonia, muy interesante lo que menciona del reagrupamiento del PRI, ¿verdad? Que es la labor que él trae como una prioridad. Aquí en San Luis siempre se pregunta uno, cuando llega algún delegado del PRI, ¿qué va a pasar con los que se fueron? Porque en los procesos electorales siempre genera distanciamientos, fisuras, y gente que incluso ha ido a nutrir filas como las del PRD. Fíjate que es una muy buena pregunta que hace unos meses no te hubiera podido contestar, pero ahora te la puedo contestar con mucho gusto. Te quiero decir que el PRI ha abierto las puertas a quienes se han ido, y digo por qué. Durante muchos años fuimos exportadores de talentos, exportadores de políticos. Pues ahí está Cuauhtémoc Cárdenas, ahí está Porfirio Muñoz Ledo, ahí están muchos gobernadores que fueron del partido. Esa diputada que aquí traen, por cierto, como noticia, que era del PRI y se fue al PAN. Bueno, aquí decíamos, nosotros siempre hemos dicho que la política en este país, los gobiernos, todos han sido de extracción priista. Todos los extranjeros del PRI. Sí, todos, y yo creo que ustedes también tenemos un priista dentro. Así es que bueno, entonces en la última Asamblea Nacional, pues nosotros estábamos muy cerrados a quienes se iban. Ahora yo quiero hacer una gran diferencia, quienes se van y quienes nos traicionan, porque son dos cosas muy distintas. Hay quien se va porque no le dimos la oportunidad, porque pensó que era su momento y no se le cumplió, y hay quien también actúa dentro del partido pero con otro color, o dentro del partido para generar daño. Entonces no estamos hablando de esa gente que se va porque traicionó al partido, pero estamos hablando de quienes decidieron irse, y ahora hay un procedimiento para regresar al partido, y el procedimiento es ir a hacer una solicitud a la Comisión de Justicia Partidaria, y Justicia Partidaria, que es un cuerpo colegiado, estudia pues el antecedente de quien se fue y pretende regresar, y si emite un dictamen favorable, pues pueden regresar al partido. Y evidentemente pues hay un corte de antigüedad para quienes tendrán que volverse a formar. Entonces, en algunos casos, así como lo decimos, bueno, estamos con la puerta abierta, pero se forma. Había un concepto antiguo en la política partidista, que era los que por su voluntad se fueron, por la nuestra no volverán. Ese ya quedó cancelado. Ese ya quedó cancelado porque, bueno, la política ha cambiado. Después de la docena trágica, yo creo que estamos ante una nueva visión política, todos los partidos y todo el país, ¿no? Porque nosotros, ayer me lo preguntaban los compañeros de ustedes en la conferencia, de que qué íbamos a hacer para que la corrupción pudiéramos atacarla, y sobre todo porque yo mencioné que el día de ayer fue una muestra de que los diputados trabajan, porque los diputados están muy mal calificados y los políticos peor. Creo que estamos por debajo de los policías. Entonces lo que necesitamos hacer es componer la situación política para que haya credibilidad, para que quitemos esa imagen de corrupción y de que no se hace nada y de que se duermen. Y me decía un periodista que cómo le íbamos a hacer. Bueno, la forma de hacerlo es que no haya impunidad, porque el principal aliado de la corrupción es la impunidad, y que no haya impunidad sin que esto represente una cacería de brujas. Sin que haya impunidad, los gobiernos ya no podemos pensar en que fue nuestro amigo, nuestro compañero de partido el que cometió un ilícito. El PRI ya no defiende lo indefendible, porque había veces que defendíamos cosas que, bueno, hasta mis hijos y mi señora me decían: oye, papá, ¿cómo defiendes eso? Ese era el PRI, pues, el PRI del siglo XX, que por cierto hizo México. Tapados los unos a los otros, decía la gente. Pues sí, y además sentíamos que era un compañero y que era inocente y que además no. Hoy no. Hoy los primeros que tenemos que reclamarle a los gobernantes priistas que hagan las cosas bien somos los militantes del partido. Y así sí se acaba la corrupción, o cuando menos vamos a poner un pie para que se acabe, porque la corrupción no es nada más de los funcionarios ni de los políticos. La corrupción es un mal del mundo. El Papa, ahora que está en México, se ha referido todos los días a que el principal flagelo es la corrupción.
Y bueno, pues al de interior del Vaticano hay una gran corrupción. Entonces la corrupción en cada país encontramos es un conflicto mundial. Ejemplos, es y parte para que haya un corrupto, hay siempre un corruptor. Y entre el corruptor y el corrupto debe mediar la denuncia, que tampoco se da. Entonces sí es un ejercicio que debemos de hacer todos. Debemos entrarle todos a abatir ese gran flagelo, desde el ciudadano que se arriesgue y que tenga el valor de denunciar, el político que tenga el valor de señalar a quienes han cometido ilícitos, y luego una administración de justicia que sí permita que no haya impunidad, porque cuántas veces nos encontramos con que salen de la cárcel hasta gente que fue inflagrante porque no hubo la presentación de una carpeta con todo lo que marca la ley. Entonces, la famosa mala integración de la averiguación. Entonces, es un asunto de veras serio en el que todos tenemos que participar. Y luego nos encontramos con el otro problema, que es el sistema carcelario, que no se ha adecuado. Entonces, hay muchas cosas que hablar sobre de esto. Pero en esto, Marco, vi un detalle interesante, lo que comentaba él, aquí Jorge. Antes era una lucha cerrada de tú eres de este bando y tú de aquel, y nunca nos vamos a juntar porque somos como el agua en el aceite. Hoy vemos que todos los partidos tienen apertura y que ya aquella confrontación ideológica ya no se da. Creo que todos se norman bajo el marco constitucional, pero hablamos de alianzas que hasta en otros tiempos parecían ilógicas, como esas alianzas PAN-PRD. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, son dos cosas bien distintas, digo, tienes toda la razón, porque ahora ya hasta somos amigos. Antes no nos podíamos ver, estábamos en la Cámara de Diputados y se sentaban de un lado los de derecha, de otro lado los de izquierda. Que tampoco era privativo de México. Allá tenemos los lores, claro, los comunes. Exacto, sí. Y bueno, aquí te veían sentado en un restaurante con algún integrante de otro partido y los te señalaban y decían, mira, nos juntan. ¿No? Eso afortunadamente ya se acabó por el bien del país. Ahora somos amigos, yo tengo muchos amigos en las diversas oposiciones. Las alianzas son muy buenas cuando son alianzas electorales, cuando se juntan dos fuerzas y van en un solo propósito de mejorar una ley, de hacer una ley, de hacer la investigación y de hacer la supervisión del gasto público, integrar un gobierno. Ese es bueno, pero yo no estoy de acuerdo que la alianza electoral pueda ser buena. Ese es un engaño. Solamente que tengas a un partido aliado que maneje tus mismos principios, que sea afín, como en el caso del Partido Verde con nosotros y Nueva Alianza, pero no puedes hacer una alianza del PRD y el PAN, porque lo que estás haciendo es faltarle el respeto a tus electores. Y yo pongo nada más dos preguntas. Cuando en el país está el tema de la interrupción legal del embarazo, porque no es aborto, nadie quiere en este país el aborto. Yo soy un convencido de que la interrupción legal del embarazo se puede dar. Inclusive voté en la Ciudad de México porque se hiciera en el Distrito Federal y se autorizara interrumpir el embarazo con ciertas normas, primero científicas y después de libertad de la mujer y de su cuerpo. No estamos hablando de aborto, estamos hablando de interrumpir el embarazo. Y un equipo multidisciplinario que analiza la autorización de los padres cuando son menores de edad. El PAN está totalmente en contra de esta situación. Entonces, cuando llegue un gobernante, en el supuesto que llegara, como ya llegaron, y que tenga frente a sí tomar una decisión sobre si aprueba o no la interrupción del embarazo, ¿quién gobierna? ¿Qué filosofía gobierna? ¿Qué ideología? ¿Con cuál fuerza se impone? Otro, la economía mixta. Aquí vemos, por ejemplo, que el actual ayuntamiento pretende ser ahora envasador de agua, ser tortillero, y al rato a ver qué se les ocurre. Y bueno, el Partido Acción Nacional habla de que el Estado nada más tiene que ser rector de la economía. Entonces, bueno, ahí qué va a pasar, quién gobierna, quién manda. Entonces, esas alianzas, con tal de tener el poder, no debemos permitirlas y debemos modificar la ley. Y te pongo un ejemplo que es una alianza perfecta para ganar un proceso, pero que es una mezcolanza. Estamos a punto de que en Quintana Roo nuestro candidato, nuestro militante que renunció,
sea propuesto por el PAN y el PRD. Pues así no pierde. Dice que es una triple alianza. Es una triple alianza. El candidato es del PRI. El candidato es del PRI, no autorizado por nosotros. No autorizado por nosotros, pero es candidato del PRI, PAN y PRD. Bueno, pues entonces la gente es engañada 100%. Entonces, esas alianzas electoreras yo no creo que deban existir. Sí, las alianzas legislativas y las alianzas de gobierno. Muy interesante todo lo que nos dice el delegado. Otra pregunta, ¿cómo ve lo de los candidatos ciudadanos que está pegando en algunos estados? O independientes, porque ciudadanos O tienen que ser todos bueno, los candidatos. Ciudadanos somos todos. Todos. Yo ahí también hay una pregunta que yo de repente me hago. ¿Dónde está la sociedad, la famosa sociedad civil? Sí, No, pues todos somos Es que la no todos sociedad. somos la sociedad Todos. civil. La otra es la sociedad civil. Sí, o la militar, si tú quieres, y esa es la que quieren hacer, señalar, pero todos somos sociedad civil. Y en este caso, bueno, es algo que tampoco ya podíamos nosotros frenar. La participación de la sociedad sin partido, la independencia. Yo no creo todavía que vaya a tener el éxito que tuvo en Monterrey, porque se requiere una serie de características para que pueda ocurrir. Por ejemplo, el requisito de tener un determinado número de firmas que el INE los cruza con el padrón electoral, con su lista nominal, y que tienen que ser muchos miles. Bueno, eso no es sencillo, salvo cuando estás ejerciendo el poder, que tienes la posibilidad de mover mucha gente. Que tengas una estructura. Que tengas una estructura. Y luego, por otro lado, ¿con qué ideología va a gobernar el ciudadano que aspire? Bueno, el Bronco con la ideología de toda su vida. Pues del Del PRI. PRI. El Bronco es priista. ¿Sí? Dicen que es un priista rebelde, pero sigue Y después tienes, por ejemplo, en mi tierra segunda, ahora ya tengo tierra primera, segunda y tercera, la tercera es San Luis, aquí con muchos. Bueno, bienvenido, pero, güey. gracias. Bienvenido. Pero te hablo de Morelos, por ejemplo, tenemos ahí de presidente municipal a Cuauhtémoc Blanco, no llegó de independiente, llegó por un partido, pero si se hubiera lanzado independiente también llega, porque la gente, primero, harta de nosotros los políticos, harta de todos los partidos políticos, pues vio ahí a un cuate triunfador en su deporte y votó por él, yo creo que sin pensar que iba a ganar, y nos ganó, y ahora Cuernavaca es un desastre. Sí, voy a echar una cascarita. Sí, yo cascarita, el otro día le preguntaron qué iba a hacer sobre el feminicidio, y dice, yo no tengo bronca, voy a meter a trabajar a mucha gente aquí en Cuernavaca. Bueno, vámonos mucha gente, mujeres, y Vamos así, a un hombre. corte, está muy interesante lo que platicamos, Jorge, pero aquí Jesús está muy al pendiente para que todo salga como debe ser, ¿verdad, Jesús? Le agradecemos su apoyo para que esto salga al aire. Aquí estamos en Plano Informativo Radio, en A Diestra y Siniestra.